La semana pasada que estudiamos, ¿quién se acuerda? Venga tu reino. Hablamos acerca del reino. Entonces ya hablamos que el Padre Nuestro no es más que repetirlo, ¿verdad? Padre Nuestro nos habla de la Trinidad, nos habla de la segunda venida de Cristo, nos habla de lo que hay en el corazón del Padre, nos habla de evangelismo, nos habla de las cosas que Dios nos revela a nosotros. Entonces el tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? Hágase tu voluntad. ¿Dónde viene eso? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tenemos ahí? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, este es el cuarto estudio del Padre Nuestro, y ya dijimos, voy a hacer una introducción desde la primera vez que empezamos, hace ya 3 semanas, bueno, 4. La primera es, Padre Nuestro que estás en el cielo. Los discípulos pedían precisamente cómo orar, y Jesús les dice, cuando oren, oren así. Y ya expliqué esa palabra, cuando oren, no es que oren de esta manera, sino ese es el esqueleto como se debe de orar, es como puede uno empezar a orar. ¿Qué es la oración? ¿Quién se acuerda qué es la oración? La oración se divide en 2 palabras, es una palabra griega que es pro-seuchomai. Pro es precisamente una dirección, es un deseo, ¿sí? Pro. Y luego seuchomai es la dirección en la cual va ese deseo. Entonces, cuando yo oro a Dios, es presentarle a Dios mi deseo, presentarle al Padre lo que yo anhelo, ¿sí? Mas, sin embargo, vimos que en la segunda parte de Jomai, que es la palabra oración, habla de la idea de Dios, del pensamiento de Dios. Entonces, yo tengo un anhelo, tengo un deseo, vengo delante de Dios, pero como mi carne está corrupta y mis pensamientos son de continuamente el mal, y dice la Escritura, que yo no recibo porque no pido, y cuando pido mal, yo puedo estar pidiendo mal. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en la oración? La oración direcciona de acuerdo a lo que hay en el corazón de Dios y que Él sabe que es lo mejor para mí. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la oración es transformación. La oración es venir y relacionarme con Dios. La oración es venir y yo recibir esa transformación en lo que yo pueda estar orando con Dios. Ese es el medio que Dios nos ha dejado a todos aquellos que somos creyentes en la oración. Entonces, Dios puso en mi corazón llevar a cabo esta enseñanza. El tópico es el Padre Nuestro, así se le llama, es el Padre Nuestro, se le conoce como el Padre Nuestro, pero más que repetir es la manera en que debemos nosotros de orar. Amén. Entonces vamos a guardar silencio, vamos a entrar, ¿verdad?, a este estudio, ¿sí? Ahí están ya los anuncios y vamos a ir a estudiar. Entonces hágase su voluntad. Mira lo que dice aquí, hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Y luego nos agrega, como en el cielo, así también en la tierra. Voy a explicar eso, ¿sí? Para explicar qué significa eso, pues voy a usar la Escritura. Vamos a ver a qué se refiere. Ya vimos, Padre es la primera palabra, es una invocación. Nadie podía acercarse a orar o acercarse a Dios diciéndole Padre. Padre es la primera invocación que se debe de hacer. ¿Para qué? Para darnos cuenta, ya lo estudiamos una hora, para darnos cuenta que nosotros somos sus hijos, ¿sí? Hasta ese momento, ¿sí?, nadie le podía decir Padre, pero Jesús dice, díganle Padre, Padre Nuestro. Se está hablando en plural. La oración es corporativa. La oración sí voy a orar y sí tengo cosas que presentar delante de Dios. Pero lo primero que yo tengo que hacer en oración es venir. Tomo mi tiempo. Padre. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo entro en oración? Precisamente con una invocación de Padre. Y luego dice nuestro, lo vimos también, nuestro. Él es nuestro Padre. Entonces hablando es que somos un cuerpo. Sí, ahí el Señor habla de que nosotros no seamos egoístas, de que el Padre Nuestro implica muchas cosas. Vamos conociendo el corazón de Dios. A veces cuando oramos nada más para nosotros, pero la oración es que somos un cuerpo, somos una familia, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros vengamos, oremos y podamos decir, Padre Nuestro. Y luego vimos, Padre Nuestro, que estás, ¿qué?
En los cielos. Ya estudiamos también eso, que estás en los cielos. Él es mi Padre. ¿Sí? Yo estoy en la tierra, pero Él está en el cielo. Aunque Él me ha adoptado como su hijo, yo tengo que acercarme a Él en oración con una reverencia, ¿sí? Sabiendo que Él es majestuoso, sabiendo que Él es divino. Yo vengo delante de Él, ¿sí? Tomo mi tiempo, Padre, y empiezo yo a entender esto. Él me ha adoptado, soy su hijo, pero Él sigue siendo Dios. Y aunque yo voy a presentarle algo a Él, y aunque Él no me lo dé, Él sigue siendo Dios. Entonces, hay que aprender a orar. Por eso desde ahí que estamos estudiando este tópico, es cómo orar. Y lo primero, ya vimos, es entrar en esa adoración, adorando a Dios. Usted en su casa puede poner música de adoración, usted va creando una atmósfera espiritual, usted va creando ese momento para venir delante de Dios y decirle, Padre, ahora que estamos estudiando mucho lo del Padre Nuestro, y yo he estado estudiando muchas cosas, llegué entre semana y dije, pues vamos aquí cerquitas a echarnos unos taquitos a comer. Y yo llegué y estaba yo en una mesa, ¿verdad? Y enseguida estaban dos personas y ellos levantaron la voz. Entonces aquella persona dijo, es que Dios es grande, le dijo a la persona que yo en ese momento yo sentí algo dentro de mí que me dijo, está hablando del Padre. O sea, qué bonito es cuando tú vas buscando de Dios, vas orando al Padre, y tú sabes bien que nosotros somos un cuerpo, y cuando escuchas a alguien más hablar de Dios, tú te das cuenta que Él está tan cerca de nosotros. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Padre. Yo soy su hijo, pero Él está en el cielo. Claro, Él está en todo lugar. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿sí? Entonces, la oración es glorificar a Dios, glorificar al Padre. Y eso es muy importante porque después vimos, santificado sea tú. Más que repetir, santificado sea tu nombre, no es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, es más que repetir. Ya vimos que Jesús dijo que no hiciéramos repeticiones en Mateo capítulo 6. Entonces, santificado sea tu nombre es una palabra griega que significa onomía, que significa nombrar lo que Él es. Nos estamos acercando a un Dios que dice la palabra es 3 veces santo. Entonces Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es grande en misericordia, Él es lento para la ira. Entonces tú empiezas a santificarlo, ¿sí? Empezamos nosotros a nombrarlo a Él lo que Él es. Entonces yo vengo delante de Él, yo le digo, Padre, y tú empiezas así, tú eres santo, tú eres grande. Entonces en ese momento el Padre empieza a poner ese oído al clamor de nosotros en nuestro corazón. ¿Sí me voy explicando en esta mañana? Entonces, qué importante es, Padre nuestro, sí, que estás en donde, en los cielos, claro, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él está en todo lugar y ese es el medio que nos ha dejado. La vez pasada y me bajé del púlpito, aquí me puse de rodillas diciéndole, cuando nosotros oramos, cuando venimos delante de Dios, hacemos esa oración, esa unión entre el Padre, y que el Padre nuestro es Trinidad, es una Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos uniéndonos con el Padre, es ese momento de la intimidad con Dios, ese momento donde Dios te va a hablar, ¿sí? Donde vas a escuchar esa voz de Dios, tener ese amor de Dios, donde tú empiezas a ser transformado, donde tú empiezas a decir, empiezas a entender la condición en la cual estamos, ¿sí? Acordémonos, hágase tu voluntad, es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, cuando venimos nosotros a orar, nos empezamos a darnos cuenta en qué condición estamos, nos damos cuenta realmente quiénes somos. Miren, en el Salmo 143, si me acompaña, Salmo 143, versículo 10. Entonces, ese va a ser la periferia, ese va a ser el texto. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Muy bien, vamos a ver Salmo 143, versículo 10. ¿Cómo dice Salmo 143, versículo 10? ¿Cómo dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Enséñame qué? Hacer tu voluntad. El salmista dice, sí, mire lo que él está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Para poder entender, sí, la voluntad de Dios, tenemos que explicar dos cosas, dos conceptos o dos aspectos muy importantes de la voluntad de Dios. Número uno, ahí va el primero, porque este es el tema, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer tema del aspecto de la voluntad de Dios? Mire,
Dios en su voluntad, ¿sí? Él ha decretado cosas. ¿Qué significa decretado cosas? Desde el Antiguo Testamento, Él decretó palabra, Él decretó y se hicieron los cielos y la tierra, ¿sí? Él decretó promesas, Él decretó la venida del Señor Jesucristo. Él decretó que la salvación sea por gracia y no por obras. ¿Esos son qué? Decretos de su qué? De su voluntad. La palabra decreto, según Deuteronomio, es la palabra que viene de la autoridad máxima del universo. Y la autoridad máxima es nuestro Padre, nuestro Dios, ¿sí? Entonces, en su voluntad, Él ha decretado misterios. Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29, mire lo que dice aquí. Lo oculto es de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo entender su voluntad? ¿Cómo yo puedo orar? Hágase su voluntad. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29? ¿Cómo dice, por favor? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Sí. A las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Tenemos la voluntad. ¿Lo oculto de quién es? Ayúdenme. ¿Lo oculto de quién es? Lo oculto es de Dios. Yo no puedo saber lo oculto de Dios. Eso es oculto. Yo no tengo por qué indagar. Yo no tengo por qué, eso es lo oculto de Dios. Mas, sin embargo, dentro de su voluntad hay otro aspecto de su voluntad, que es la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que Dios nos ha revelado, lo que está aquí en su palabra. Entonces, yo no sé lo oculto de Dios, pero Jesucristo pide a los discípulos que cuando oren así, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo que entender en la oración que yo tengo que saber qué es lo que yo tengo que orar. Y el Señor nos pide algo muy importante, que cuando yo venga y ore, fíjense, yo tengo que orar que se haga tu voluntad. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 11, Efesios 1, versículo 11, si me acompañan por favor. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, nos habla de lo oculto de Dios. Mire lo que dice así, como dice la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí? Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. Entonces, Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Dice Daniel 4:35, el profeta Daniel dice, nadie puede detener la mano de Dios, ni los habitantes de la tierra, ni las huestes celestiales, nadie puede detener la mano de Dios. ¿Quién puede detener la mano de Dios si Él hace su voluntad? Entonces, hablando de los decretos de Dios, hablando de lo oculto de Dios, entonces, ¿a qué voluntad se refiere el Señor? Cuando dice que oremos por que se haga su voluntad. ¿A qué voluntad se refiere? Bueno, a la segunda, esa que yo le quiero enseñar. Hay una voluntad que sabemos bien que Dios hace lo que quiere, ¿sí? Ya estudiamos también, venga tu reino. Fuimos la semana pasada 1 hora estudiando, venga tu reino. Entonces, ya vimos todo acerca del reino, a qué se refiere cuando nosotros oramos que venga tu reino. Cuando ahora dice aquí, hágase tu voluntad, tenemos una voluntad oculta, una voluntad que Dios ya la ha designado y eso va a pasar, eso se va a hacer. Yo no sé qué sea de mí mañana, como a veces lo hemos estudiado, porque eso es oculto para mí. Mucha gente busca a veces hombres que les digan qué es la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, muchos van a buscar a alguien que les diga qué es la voluntad para sus vidas. Y no nada más cuando no conocemos a Dios, sino cuando ya conocemos a Cristo, buscamos hombres que a lo mejor te digan a ti qué es lo que Dios tiene para ti. No sé si me está explicando. ¿Sí? Y hay hombres, ¿verdad?, que van a buscar siempre, oye, ¿tienes una palabra para mí? ¿Tienes algo que Dios te haya revelado para mí? Yo quiero decirle que Dios nos ha revelado, está en este libro, y esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Entonces, ahora bien, la voluntad revelada, ¿sí? La voluntad que Dios quiere para nosotros es la voluntad que está revelada aquí, la voluntad de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, Romanos capítulo 12, si me acompañan ahí por favor, Romanos capítulo 12, cuando lo tengamos ahí, me dicen amén, ya lo tenemos. En Romanos capítulo 12, mire lo que dice la Escritura. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena para que yo vea cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dice agradable y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice así, dice, no te conformes a este siglo. Yo sé que hay gente que dice, hermano, pero ¿con quién me voy a casar? ¿Qué casa voy a comprar? ¿Me puedo cambiar de trabajo? ¿Cómo es el trabajo que yo tengo? Estoy usando cosas prácticas, ¿sí? Este trabajo, me cambiaré de ese trabajo, me cambiaré de casa, haré esto, haré aquello. Aquí no dice en la Biblia, claro, no hay algo directo que te diga en la Biblia qué es lo que vas a hacer de esa manera. Pero yo sí le quiero decir algo. Si nosotros sí sabemos cada día transformar nuestra mente, ¿cómo la vamos a transformar? Yendo a la palabra de Dios. Sí, yo tengo dudas, muchas cosas que hacer, pero cuando yo vengo a la palabra, cuando yo empiezo a estudiar, cuando yo empiezo a orar, cuando yo tengo una relación con Dios, créalo, intuitivamente así usted va a poder sentir en ese momento, como cuando yo sentí algo así, en ese momento cuando yo estaba ahí, que escuché esa palabra, que dijo, Dios, yo sentí que algo dentro de mí, como que algo revoloteó, algo dentro de mí, y yo sentí que algo dentro de mí dijo, está hablando del Padre, y yo como que me emocioné. No sé si me está explicando. Algo me emocionó al saber que había alguien que también, sí, está hablando de nuestro Padre. Qué hermoso que usted dejó de hacer lo que usted dejó de hacer hoy para venir y hablar de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra, cuando estudiamos la palabra, sí, y de repente yo he escuchado gente que se ha acercado con nosotros. De hecho, a mi esposa le pasó y ella cada ratito lo despertaba una voz que decía, Ana, y ella decía, ¿quién me habla? Digo, no sé, Ana, no sé, ¿quién habla? Y será el vecino, no son las 3 de la mañana, Ana. Ella dijo, ya sé, yo creo que yo tengo que buscar a Dios. Y entonces empezamos a buscar a Dios. Yo ya empezaba a leer la Biblia, ya empezaba. Entonces Dios empieza a enseñarnos a nosotros de esa voluntad que Él tiene para nosotros. La Escritura dice, en Primera de Tesalonicenses, si gusta, vamos a verlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo puedo saber yo su voluntad? Bueno, ¿cómo puedo saber yo su voluntad? Esto es algo muy importante. ¿Cómo lo puedo saber yo? Yo puedo saber su voluntad a medida, sí, que yo estoy estudiando su palabra. No lo oculto. ¿Lo oculto de quién es? Lo oculto de Dios. Yo no sé qué vaya a hacer de mí mañana, la próxima semana. ¿Sí? Yo no sé, pero hermano, pero usted es pastor, no, pero sí, pero yo no sé lo oculto de Dios. No, pero es que usted lee la Biblia, sí, pero yo no sé lo oculto de Dios. Pero lo que sí sé es que si yo vengo a leer su palabra, ¿sí? Decía John Bunyan, tenemos que corra biblina por nuestra sangre. Que corra biblina por nuestra sangre, que corra la Biblia, que nosotros leamos la palabra, que amemos la palabra, que amemos a aquellos que también están con nosotros leyendo la palabra, que amemos a Dios, que amemos a aquellos que les hablemos de Dios. En ese momento, yo sé que voy a ser transformado. En ese momento soy transformado, nuestra mente va a ser cambiada y voy a empezar a entender su voluntad agradable y perfecta. Dice, la única manera es que mi mente sea renovada, que vuelva a ser nueva, o sea, que estén renovando mi mente. La mente está corrupta, La mente, de hecho, ¿cuántos de ustedes se duermen y tienen sueños, pero bien tremendos? ¿Nadie aquí o nada más yo? Yo y Aldo, gracias a Dios. Sí, o sea, tenemos sueños y oye, pero ¿qué estaba soñando? Eso parecía tan real. ¿No, a nadie le ha pasado eso? Y se levanta diciendo, oye, en el sueño pequé, en el sueño vi esto, en el sueño hice aquello, y te vas dando cuenta tú que hasta en el sueño Dios te va mostrando nuestra condición. No sé, me está explicando. Hace unos días yo me soñaba que caminaba sobre el lodo, y así, y de repente soñé que había mucha agua sobre mí. Después soñé que había una grieta ahí, en ese piso, y de repente me desperté y me pongo a orar. Y Dios empieza a mostrarnos que debemos que acercarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dice, cuando oren así. Hágase tu voluntad. Muy bien, ¿cuál voluntad? Dice, es la palabra telema. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Primero en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, aquí tenemos una voluntad de Dios revelada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vuestra qué? La voluntad de Dios revelada. Es una voluntad revelada. En lo oculto no lo conocemos, aunque hay cosas ocultas de Dios que Dios nos ha revelado. Nos ha mostrado su mente, ¿sí?
Cuando estudiamos Apocalipsis, nos damos cuenta de la mente de Dios. Ya acabamos todo Apocalipsis, vimos misterios de Dios, vimos tantas cosas de Dios, nos duramos meses estudiando Apocalipsis, y ese momento Dios nos reveló su mente, pero no siempre, es lo oculto de Dios. Yo no tengo por qué buscar cosas o alguien místico para que me diga, oye, ¿cómo ves? No, yo tengo ahora que meterme a la voluntad revelada de Dios. ¿Sí me voy explicando? Yo no tengo por qué buscar, a ver, ¿qué Dios me dijo a través de ti? No, tenemos la voluntad revelada de parte de Dios. Es su palabra escrita. Entonces, cuando yo me estoy renovando, ¿cómo me renuevo? Leyendo la palabra, orando, congregándome, haciendo la voluntad de Dios. Ay, hermano, pero es que, ¿para qué me congrego? Es su voluntad. Pero es que, mire, cuando Dios llamó a Noé, Dios le dijo a Noé, quiero que me hagas un arca, 300 coros, 200 de 300, y empezó a dar instrucciones, quiero que le pongas brea, quiero que le pongas esto. ¿Qué le faltó a esa arca? ¿Quién se acuerda que le faltó al arca? Y diremos, a lo mejor a Dios se le pasó. ¿Qué nos llevaba esa arca? Para dirigirla. Le faltaba un timón, pero esa era la voluntad de Dios. Esa arca de Noé tenía que llegar a donde Dios quería que llegara. Esa arca tenía que llevarla donde Dios quería que fuera llevada, porque Dios tenía un propósito para todos los que iban en esa arca. A veces nosotros queremos ponerle un timón a nuestra barca. Queremos ponerle un timón a nuestra vida. Aún a mi edad, aún en lo que yo estoy aprendiendo a la palabra, yo le pido a Dios, Señor, en oración, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ahorita voy a explicar más eso. Pero cuando se acuerdan de Sansón tenía un propósito de Dios en su vida. Pero ¿qué pasaba con Sansón? ¿Hacía la voluntad de Dios o no la hacía? No. Pues con todo el pelo largo andaba de fiesta en fiesta, Sansón. Él tenía un llamado de Dios, él tenía que consagrarse al Señor. Es como si nosotros estuviéramos nosotros aquí y usted está con su celular viendo otras cosas o platicando. O sea, está aquí, es el momento de Dios para escuchar esta voluntad revelada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está Noé, María diga, Señor, aquí está tu sierva, y no se haga, Señor, sino que se cumpla tu palabra en mi vida. En otras palabras, que se haga tu voluntad en mi vida. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, me dice lo que dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, o sea, a medida que yo voy hablando de la voluntad revelada de Dios, ¿sí? Lo oculto es de Dios, aunque algunas veces nos ha mostrado cosas de su mente a través de la palabra. ¿Cómo, con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a esto? ¿Con quién? Señor del trabajo, Padre. Entonces tú buscas a Dios y créalo, Dios lo va a hacer un hombre sabio. Dios te va a dar sabiduría para tomar la mejor decisión, en la cual Dios por intuición te lo está poniendo para que tú lo lleves a cabo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por nuestras propias fuerzas? Dijo, imagínense Noé, 80 años, 100 años haciendo el arca, 120 se tardó casi en hacer el arca, y él nunca estaba respingando, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Imagínense, más de 80 años haciendo el arca sin quejarse, pero no, y Dios dándole instrucciones, y él trabajando, y todos le decían, pero si no va a llover, nunca ha llovido, estás loco. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho locos? ¿Y a qué vas a la iglesia? ¿Vas a perder el tiempo? Uno ahora ahí sentado, te va a dar sueño, te vas a dormir, hombre, ¿a qué vas? Y tú no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque Dios dice que me congregue. Otro dirá, no, pero ¿para qué me congrego? Mejor desde la casa. No, la Biblia dice que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos. Pero es que tengo una fiesta, tengo una alberca, un río que ir, ¿para qué me congrego, hombre? No. Entonces dicen, no, esa es la voluntad de Dios, que yo me congregue. Este es el día que hizo el Señor para alegrarme, para gozarme, para con mis hermanos escuchar la palabra, para alabarle, para adorarle, para hacer su voluntad en mi vida. Entonces dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Miren lo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Esta palabra diligencia es una palabra que significa, es con exactitud. En otras palabras, en otros momentos la palabra diligencia es esmero, con esmero. Pero aquí el apóstol Pablo dice así, mirad
pues con exactitud, esa es la palabra griega, con exactitud. Yo cuando lo estudié esto dije, algo me llamó la atención de esta palabra como andéis. La palabra andéis es una palabra griega que es peripateo. Peri es como la periferia, ¿sí? Cuando habla de un círculo. Entonces la palabra peri habla de un círculo, pero la palabra pateo significa caminar cerrando. ¿Qué significa entonces? Mire, se lo voy a traducir ahora. Significa esto. Pablo dice en el 15, mirad pues con exactitud caminando como cerrando un círculo, ¿sí? Cerrando un círculo. Y luego dice lo que dice, mirad pues, o sea, que no te salgas de ahí, que no te salgas, tú estás en esa periferia, no te salgas de ahí. Con exactitud tienes que caminar en lo que Dios, acuérdense que la palabra pecado significa errar blanco. Y si hablamos de un blanco, hablamos de un círculo, para nosotros el blanco es Cristo. Y Pablo dice, mira cómo andas, mira cómo, fíjate bien cómo debes, con exactitud debes de andar en el blanco, y el blanco es la voluntad de Dios revelada a mi vida. Mire lo que dice ahí mismo, en el 16, aprovechando bien ¿qué? Porque los días son ¿qué? Hermano, los días son malos. Gloria a Dios por los adolescentes que están aquí, de 13 años, 14, qué bueno que están aquí. Y también aquellos que ya son grandes y que están viniendo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas ni de tiempos. Pero qué bueno por los que están aquí, por Mateo que está ahí atrás, ¿sí? Por los que veo, por Sofi, Dani, Luna, todos los que están aquí, Katia, todos los que están adolescentes. ¡Ay! Qué bueno que están aquí sentaditos. Gracias a Dios. Ah, es que a mí me trajo mi mamá. Ah, es que a mí me trajo mi abuelito. Dale gloria a Dios. Dale gloria, porque hay otros de tu edad que ahorita están pasando muchas pruebas. Sus padres tienen las drogas. Quizás ahorita las autoridades llegaron a reventar sus casas. Sí, porque sus padres están en drogadicción, vendiendo droga. Otros adolescentes están pasando muchos problemas, otros están en hospitales, otros niños están pasando tribulación, angustia, pero ustedes están aquí y yo estoy aquí alabando al Señor Jesucristo, al Padre que hizo los cielos y la tierra. Él me hace toda la vida y toda la hora, Él es mi Padre. Él es su Padre, Él nos sacó del lobo cenagoso, de lo vil, de lo menospreciable. Pero es que a mí no me falta nada, hermano. Tengo trabajo, tengo dinero, tengo familia. Moralmente estoy muy bien. A mis hijos no dicen ni maldiciones, nada. Moralmente es todo bien. Pero dice Apocalipsis, te falta algo lo más importante. Jesucristo. Y gloria a Dios porque Dios nos encontró a nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice Efesios capítulo 1, versículo al 3. Efesios, bueno, primero vamos a leer este. Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien, ¿qué? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes en este momento? ¿Están aprovechando el tiempo? Sí, estamos aprovechando el tiempo. Yo estaba gozoso porque quería ya pararme aquí para hablar la palabra de Dios, porque estoy contento. Estoy contento de compartir la palabra de un Dios que dice la palabra, tuvo misericordia de mí, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Que dice la palabra, dice, no hay otro fuera de Él a quien yo pueda ir. Dijo, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dice, vengan a mí todos, los que estén trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Complételo. ¿Cómo dice? Que yo los haré ¿qué? Fuerte, yo los haré descansar. ¿Qué sucede, hermano? Hacer la voluntad de Dios. Cuando yo vengo y oro, Señor, que se haga tu voluntad, estoy hablando precisamente de llevar a cabo lo que Dios dice de mí. Yo puedo tener paz cuando yo hago la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo tener todo lo que hay alrededor de mí, aparentemente, si volteo hacia acá, bien. Pero realmente puedo no tener paz. Cuando una persona, mire, déjeme decirle esto, cuando una persona ya no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo primero que hace? Se aleja de Dios. Se aleja, diga conmigo, se aleja de la iglesia. Deja de ver la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ya no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Usted, de qué estoy hablando ahorita? ¿De qué estoy hablando? De la voluntad de Dios. Cuando una persona ya no quiere hacer la voluntad de Dios, se deja de leer la Biblia. Deja de congregarse. Ya no quiere venir aquí a escuchar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí me voy explicando? Pero usted y yo estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios.
Entonces tú te das cuenta, ay hermano, me pregunta, pasó, ¿por qué ya no vendrá a la iglesia el hermano tal? ¿Y por qué ya se alejó? ¿Y por qué ya que usted ya sabe la respuesta? ¿Por qué cree? ¿Por qué no? Porque no quiere aprender la voluntad de Dios. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que yo puedo leer la Biblia y saber mucho de la Biblia, ¿eh? Puedo ser un teólogo de la Biblia. De hecho, hay teólogos que no son cristianos, pero no quiero hacer la voluntad de Dios. Puedo congregarme, puedo estar aquí sentado. Es más, puedo estar predicando la palabra y quiero decirle algo y no querer hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Denme ejemplos, pastor. Judas. Judas fue un hombre que estuvo con el Señor, hermano, 3 años. Imagínense Judas justificándose. Por medio del Señor fue a la cruz. Yo estaba congregándome con él y yo fui en medio para que él fuera a la cruz. No, Judas, no te confundas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, puedo justificarme. Yo estoy congregándome, yo leo la Biblia, yo hago obras, yo toco, yo canto, yo predico. Sí, pero a lo mejor no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero cuál es la voluntad de Dios? Ya lo dije. Ah, pero es que me voy a cambiar de trabajo, ¿con quién me voy a casar? Usted va a comer Biblia y en su sangre va a correr Biblia y la decisión que usted tome va a ser conforme a la palabra de Dios. Pero si no leo la Biblia, si no oro, si no leo, si no me congrego, si no me junto con gente cristiana, si no estoy congregando, si no estoy buscando el rostro del Señor, ¿cómo tomo decisiones? Hermano, me voy a dar de chipotazos. ¿Sí? Voy a aprender porque tomo decisiones, ¿sí?, que me están costando la falta de paz en mi vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? Nada más a mí. Y a Hugo, que levantó la mano de atrás. Ah, no, está. ¿Se fija? Entonces, es importante que nosotros aprendamos la Biblia. Entonces, ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Yo tengo que venir aquí. Imagínense que yo no lea la Biblia. Antes de acostarse, leer Biblia, se levanta, lee Biblia, a mediodía usted lee un texto, algo, o que no, es que estoy trabajando. Bueno, pues póngase, yo me acuerdo que ponía aquí los textos bíblicos en cartoncitos, trabajaba yo de contador y cuando era la hora de comida, pues sacar los cartoncitos, ¿sabes? Y ya pues me los guardaba, La hora de comida, comer y a guardarlos. Entonces tú vas aprendiendo la palabra de Dios para aprender a tomar buenas decisiones. ¿En cuál estamos? En Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice así: aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Son malos. Fíjense el versículo 17. Miren lo que dice aquí. Por tanto, no seas insensatos, sino ¿qué? Entendidos de cuál sea la voluntad de qué. Fíjense, se lo voy a explicar esto rapidito. Si yo no aprovecho bien el tiempo, ¿cómo lo voy a aprovechar el tiempo? Claro, usted va a trabajar, abre su negocio, o sea, lo que usted esté, su negocio, su empresa, lo que sea. Pero yo tengo que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? No darle lo que me resta al Señor, sino yo tengo que aprovechar el tiempo. Por eso Cristo dice, cuando oren así, que se haga tu voluntad, no mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces aquí dice, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 17, dice así, porque por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo no aprovecho el tiempo, sabiendo que los días son malos, cuando me estoy caminando, pero me salgo del círculo en la voluntad revelada de Dios, en ese momento yo no voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios, porque no estoy redimiendo, no estoy recomprando los tiempos que Dios me ha dado para yo caminar con Él y poder entender lo correcto. Imagínense, yo me paro aquí, quiero predicar la palabra hoy, el jueves, entre semana, o el martes, el viernes, donde Dios me lleve. Pero imagínense si yo estoy 4 o 5 horas viendo la televisión, si yo estoy leyendo otros cuentos, el de, no sé, Calimán y Solín, no sé. Entonces, ¿qué voy a darles, hermano? Me voy a parar aquí y cuando le diga, yo de qué les quiero hablar, y no me va a llegar la señal. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Haré este negocio o el otro negocio? Cada ratito, hermano, me ofrece negocios. Yo fuera yo el empresario más grande que ese negocio. Pero si no es la voluntad de Dios, créelo, me voy a salir del círculo que Dios me está llamando. Un libro se puede hacer, sí, pero que sea Dios dirigiéndome.
¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo debo de orar? Dijo el Señor, oren así, hágase tu voluntad, de la palabra telema. Vamos a verlo en una pantalla, qué significa voluntad en griego, que es el original telema. Y si me lo leen en el diccionario Helps, por favor, hermano, miren lo que significa la palabra telema. Primero arriba, ¿cómo dice telema? Deseo, quiero, voluntad. ¿Sí? ¿Así dice? ¿O no? ¿Cómo dice? Muy bien, es correcto. Ahora bien, ¿cómo dice abajo en el diccionario Helps? Vamos a ver cómo dice. Miren lo que dice. Telema. Diga conmigo, desear, esperar. Propiamente un deseo, un anhelo. Esa es la palabra voluntad. Es un deseo. Es una voluntad, pero normalmente se refiere a la voluntad preferida de Dios. Sus mejores ofertas, entre comillas, a las personas, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas. Oren así, Señor, que se haga tu voluntad. El deseo de Dios es que es este, miren, fíjense lo que dice aquí. Hágase tu voluntad, así en el cielo, ¿como qué? Como en la tierra. En el cielo, un día Satanás se rebeló contra Dios. Satanás se rebeló y fue lanzado, pero mire, yo quiero decirle que ahorita, en este momento que yo estoy hablando, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, los ángeles obedecen. El Señor dice, muévanse, y se mueve el ángel. Miguel, y se mueve Miguel. Gabriel, y se mueve Gabriel. Y empiezan los ángeles a moverse. Ahorita se hace la voluntad de Dios en el cielo. No hay ángel que se rebele contra Dios. Los que se rebelaron fueron lanzados sobre la tierra y hay más de millones y millones ahora que se convirtieron en servidores del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. ¿Sí? Y ese su trabajo es incitar, tu trabajo es sacarte del propósito de Dios a nosotros como creyentes, tu trabajo es tentarnos para sacarnos del propósito de Dios. Pero ahorita se hace la voluntad allá en el cielo. Jesús dice, cuando oren así, hágase tu voluntad, hágase tu deseo, tu mejor deseo. ¿Cuál es el mejor deseo de Dios? Que vengamos a Él. Jesucristo dijo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha cercado. Arrepentidos es la palabra metanoe, que significa cambia tu manera de pensar. Si tú confiabas en tu fuerza, si tú confiabas en tu estudio, si tú confiabas en tu moralidad, si tú confiabas en el dinero que tenías en el banco, si tú confiabas en otro hombre, ahora confía en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Arrepentidos. Jesucristo dijo arrepentidos, que es un verbo presente continuo. Es un verbo presente. Hoy me arrepiento, mañana otra vez, busco al Señor y dice la palabra y creo en Él. Me arrepiento, ¿cuál es su voluntad revelada? Me arrepiento y creo en Él. Y dice 1 Juan, capítulo 2, no lo busquen, dice la palabra, y los que caminan en su palabra conocerán su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez su palabra, su palabra. Yo tengo que dirigir hace un momento que por mi sangre corra Biblina, corra el Padre con su palabra en mi vida. Entonces yo puedo tomar una decisión porque estoy siendo transformado en mi mente y yo sé que voy a tomar la mejor decisión. ¿Cuántos de repente dijeron, quisiera salir corriendo de mi casa? ¿Cuántos dijeron alguna vez así? O quizás alguien aquí que estudia y que yo quisiera salir corriendo de mi casa. No me hallo en esa casa, pero tienes tu familia, tienes tu esposo, tienes tu esposa, tienes tus hijos. Y tú dices, pero ya no quiero estar aquí en mi casa. Es más, quiero salir corriendo de este trabajo. ¿Cuánto les pasó eso? Nomás a Jesús. Dios está hablando en esta mañana. Queremos conocer su palabra. Hay gente que ha orado. Me acuerdo de Moisés, el juez, Señor, quítame la vida a este pueblo que tú pusiste sobre mi regazo. Dijo Moisés, ¿acaso yo los crié? ¿Acaso yo los engendré? Ay, Señor, ¿quieres que lo lleves de la manita hasta Cades Bernea? ¿Quieres que los lleves hasta allá? En 11 días pudieron haber llegado a la tierra prometida. Y se tardaron 40 años en el desierto. 11 días, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. 11 días pudieron haber llegado ahí. No lo busquen, pero eso dice la palabra. Entonces dice la Escritura, yo tengo que orar, que se haga tu voluntad. Tu deseo, Señor, ¿cuál es su deseo? Cuando yo vengo y oro al Señor para que el reino de Dios se extienda. Ya vimos, venga tu reino, pero ahora que el reino se extienda sobre toda la tierra. Dice, hágase tu voluntad, así en el cielo, como que, como en la tierra. Allá se hace la voluntad de Dios, pero aquí en la tierra, no. Ahora, cuando habla de la tierra, no habla de cristianos, habla de toda la tierra. Entonces, cuando usted y yo oremos,
Jóvenes, adolescentes, gente que está empezando a aprender a orar, usted nunca quite esto de la oración. Cuando usted ora, usted tiene que orar, y Señor, anhelo que tu reino se extienda, Señor, que a los que le he predicado la palabra, a los que les he dado un folleto, por eso el Padre Nuestro es evangelización también, es Trinidad, es transformación, es misterio del Señor, es adoración, es sumisión, es súplica. El Padre Nuestro es venir delante de Él y decirle ahora, Señor, hágase tu voluntad. No nomás en mi vida. Yo puedo leer, yo puedo saber la palabra, pero puedo no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos conocemos así? Oye, sabe mucho, pero no, hombre, hace lo que quiere. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. ¿Nos salimos? ¿Sí? Y ahí Satanás ya no tiene nada que hacer, porque yo hago lo que yo quiero. Dice la palabra, entonces yo tengo que revivir el tiempo, porque los días son como, hermano, los días los hizo el Señor, ¿sí? Son hermosos, pero hablando, hermano, de toda la maldad que hay, de todo lo que está sucediendo, hermano. Hace, ¿cuándo fue? 3, 4 días, tormenta en Texas, en el mero centro de Texas, niños murieron. ¿Cuándo supieron eso? ¿Sí? ¿Nadie aquí? Niños ahogados, niños murieron. ¡Qué tristeza! Tremendo lo que está pasando, no más ahí. Usted empieza a ver, ¿cómo le llaman? Telediarios, casi telemuerte, puras cosas tremendas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Señor, hágase tu voluntad, que tu reino se extienda, que tengan deseo por leer la palabra, que tengan deseo de congregarse, Señor, que tengan deseo de venir el domingo, los jueves, que hagan su Biblia entre semana. Señor, que se haga tu voluntad. Oro por eso, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Cuánto un aplauso que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Hágase tu voluntad, Señor. Quiero que veamos Salmo 110. Versículo 1 al 3, por favor. Salmo 110, versículo 1 al 3. Salmo 110, 1 al 3. ¿Lo tenemos ahí? ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Quién me ayuda, por favor? Salmo de David. Sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ajá, segundo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dice que Dios mandará la vara de su ¿qué? De su poder. Y en el versículo 3, ¿cómo dice? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en medio de tu poder. La hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Fíjese, hermano. Hay otros que van a ser dominados por su poder, por la vara de su poder. Pero hay otros que se van a someter voluntariamente por la gracia de Dios. Entonces es lo que dice el salmista, ya de ahí vemos la gracia de Dios. Nosotros estamos ahorita haciendo la voluntad, voluntariamente o en desobediencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted qué cree? Por ejemplo, cuando tú obedeces a alguien, Javier, por ejemplo, tú obedeces a Dios, te da gusto obedecerlo, ¿sí? Nomás ¿a cuánto le daba gusto obedecer a Dios? Y cuando pasamos algo malo en la voluntad de Dios, la verdad sí nos da gusto pasar por eso. ¡No! Entonces la voluntad de Dios no es tan agradable algunas veces, pero vamos a aprender de eso. Cuando dijeron, me está pasando esto, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, el Señor dice, cuando oren así, hágase tu voluntad. Señor, pero ¿por qué estoy pasando aquello? ¿Por qué estoy pasando otro? Señor, no me gustó esa actitud. Señor, ¿por qué me trataron así? No, Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que no siempre va a ser bueno. A veces van a pasar cosas. Hay gente perversa que se va a acercar con nosotros. Hay gente que nos va a traicionar. Jesucristo dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, dice la palabra que Él pagó por nuestras transgresiones. ¿Qué significa esto? Significa traiciones. ¿Cuál es traición? ¿A cuántos los han traicionado? ¿A cuántos los han traicionado? Nomás a Aldo y a mí. Muy bien. Ahora, ¿cuántos hemos traicionado? ¿Sí? ¿Se fija? Bueno, pues por eso pagó Cristo. Por los que te traicionaron y por las traiciones que tú dices también. Pero yo tengo que venir a Cristo. Y confieso mi pecado y me aparto de él. Aún esa gente que se acercó contigo para traicionarte, para sacar provecho de ti, para hacerte una mala jugada, para hostigarte,
quiero decirte algo. Todo eso ha sido un círculo para que hoy usted y yo estemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Esa gente que de repente dijo José, el soñador, José, lo conocen hasta las de Hollywood todos. José el soñador, sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron, su papá pensó que José estaba muerto, y nada, José fue llevado para ser el administrador sin estudiar administración, hermano. Fue el hombre más importante después del faraón en la tierra más próspera de Egipto en aquel entonces. ¿Por qué? Porque si él no hubiera sido vendido por sus hermanos, dice la palabra, él no hubiera preservado a sus hermanos. Y de ahí viene Judá, y de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Y José dijo, hermanos, me acuerdo que José, dice la Biblia, casi lo vi como en una película cuando estaba leyendo de ahí. Me trasladé a ese momento. Llegaban sus hermanos, José los invitaba, llegaban ahí por comida, ya no tenían comida, y salía José todo pintado, hermano, con antimonio, y se ponían las cejas así los egipcios, no lo reconocían a José, y él salía y los miraba, y se iba a llorar, y salía todo despintado, y todos, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a ese señor? Tremendo, era José el hermano de ellos. Todavía había cosas en el corazón de José, hasta que al final se dio cuenta que no eran ellos los que lo habían vendido, que era Dios el que quería cumplir un propósito para que se hiciera su voluntad en la vida de él. Quizás hay algo que te esté pasando que no te gusta, o a mí también, pero yo vengo delante de Dios y digo, Señor, o algo que dijeron de ti, un maltrato o algo, todo eso es para que se cumpla la palabra de su voluntad en mi vida. Pero yo tengo que orar, Señor, sigo en este lugar, Señor, me muevo, usted no se mueva si Dios no le dice, es peligroso. Pero muévase cuando Dios le diga que se tiene que mover. Elías un día se movió sin que Dios le dijera que se moviera. Y pasó las de Caín, como dice. Pero un día Dios le dijo, muévete y escóndete. Otros se esconden cuando Dios no les dice, porque los andan buscando. Y otros es que Dios le dice, escóndete, porque yo te sustentaré. Yo estaré contigo y nada te faltará. Iban los cuervos, hermano, con carnita en la boca, así. Los cuervos llevándole la carnita a Elías. Y los cuervos son carnívoros, imagínense la carnita aquí y la babita por acá del cuervo. Carnita y babita. Pero no tienen que comer esa carnita, porque Dios dijo, esa carnita es del cielo, llévasela a él para que coma. Y Elías escondido, ¿y qué hago aquí en el río Pirí? ¿Qué hago aquí? Quédate ahí, porque Dios va a mostrar su poder. Señor, cuando oren así, hágase tu qué, tu voluntad. Así en el cielo. ¿Por qué en el cielo? ¿Por qué en el cielo? Vamos. Hebreos capítulo 2, 5, 8, por favor. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Entonces, Satanás ya fue derrotado, pero Satanás incita, Satanás tienta. Yo tengo que orar, Señor, hágase tu voluntad, porque Satanás anda como león rugiente. ¿Sí? Él anda atacando por todos lados. En la iglesia ataca de adentro con la doctrina, los de afuera los ataca, quiere destruir sus matrimonios, destruir todo, el lugar, todo el trabajo, toda tu vida, te empieza a sacar el propósito. Otros caen en alcoholismo, drogadicción, en desesperación, en depresión, en ansiedad. Y la Biblia dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí. Eso lo estudiamos el jueves. Echa toda vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor. Todo ponlo sobre el Señor. Eso que te preocupa, ponlo sobre el Señor. Es que yo no sé qué hacer con esto. Ven delante de Dios, Señor, y ora así, Padre, y empiezas a orar y vas a decirle, hágase tu voluntad. Cuando tú te levantes, tú vas a tener la respuesta. Ora, ayuna, busca al Señor. No hemos hablado del ayuno últimamente, pero ora al Señor, ora a Dios y dile al Señor que se haga tu voluntad. Pero no nomás en mi vida, sino así como en el cielo, en la tierra. Que otros te conozcan, Señor, que otros lean la Biblia, que otros se congreguen, que otros vengan a tu conocimiento. Señor, así como en el cielo, mire, así como en el cielo, aquí en la tierra, se debe hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, yo hice una pregunta ahorita, a veces obedecemos porque debe ser la voluntad de Dios. Pero mire, el Señor dice, así como en el cielo, ¿cómo creen que hacen ustedes los ángeles la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacen? ¿Sincera o no sincera? La hacen sinceramente, en su corazón. Entonces yo puedo estar aquí predicando y diciendo, ay, otra vez aguantando, ¿sí? Y no se me están durmiendo ahí otros tres. Ay, Señor, todo lo que me esforcé. Ay, Señor, todo. Sí, llegan a las 2 y llegan a las 3 y se dieron las 4 y se dieron las 11. Ay, Señor. No, yo sé que hay contratiempos, ¿verdad?
pero es bueno. Yo no me puedo estar quejando. Esa es la voluntad de Dios en mi vida. Aquí estoy. ¿Sí? Entonces, pase lo que pase, yo sé que tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo puedo estar aquí haciendo la voluntad, fíjense, miren, acá, yo puedo estar haciendo la voluntad, pero puedo no ser obediente. No sé si me está explicando. Yo puedo hacer algo para que me vea Dios, pero Dios lo que mira que es, ¿mi qué? Ustedes van a ver las obras, ustedes van a ver lo que yo hago. Ustedes ven que me subo aquí, hasta me pongo saco. ¿Sí? Ah, pastor, sí, pero puedo estar en desobediencia delante de Dios. No siempre hacer lo que Dios quiere significa obediencia de parte mía. No sé si me está explicando. Dice, sí, es como aquel que dice, sí lo hago, pero es como cuando la mamá le dice al adolescente, tiende la cama. Sí, y ya se voltea, otra vez tengo que tenderla. Y llega la mamá, ay, qué bueno que tendió la cama, mi hijita, qué chula, mi chiquita. Y luego la hija, pues sí, pero pues tengo que hacerlo. Voluntad, diga conmigo voluntad, sin obediencia. Es como si usted viniera aquí hoy, déjame ir por cumplir. No, eso se llama voluntad en desobediencia. Pero cuando dice, yo voy a congregarme con mis hermanos, usted viene contento, dice, Dios me va a hablar, me voy a acercar al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Dice la palabra de Hebreos capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, yo tengo que obedecer conforme a la voluntad de Dios, pero la voluntad, diga conmigo, la voluntad es obediencia. Es como si le dijera, a ver, ¿tú vas a cantar? Tú eso, tú lo otro. Sí, lo que diga el pastor, no. Y luego, pero ya cuando se va el pastor, este pastor borroso. Pero lo hago porque no lo hago para él, lo hago para Dios. Hasta se pone todavía más espiritual. ¿Sí? No digo que sea el caso, ¿verdad? Ustedes me quieren mucho. No, entonces esa es una voluntad, pero sin obediencia. No, usted dice, no, yo lo voy a hacer. Si es para Dios, pero lo hago contento, porque yo sé que se está haciendo la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Dice aquí, porque el versículo siguiente, ese es. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Versículo 7. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Todo qué? Dice, diga conmigo, todo Dios lo sujetó bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Diga conmigo, nada está fuera de la sujeción de Cristo. Digo conmigo, pero, o sea, todo lo sujetó, todo. Todo lo sujetó. No hay nada que esté sujeto bajo Cristo. Pero, mire lo que dice el autor de Hebreos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice otro texto, sí, no. Sí somos hijos de Dios. Ahí se queda tantito. Sí somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios. Pero un día seremos conocidos como somos hijos de Dios. Porque nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Todas las cosas han sido entronizadas en Cristo. Todas las cosas han sido entronizadas hacia Él. Todo. Pero todavía no. Hasta que se manifieste la venida de su reino. Por eso cuando oremos, Señor, venga tu ¿qué? Venga tu reino, desear que venga su reino, que Satanás sea sujetado, dice Apocalipsis. Venga tu reino, Señor, que yo me pueda sujetar a tu reino, que los demás anhelen que venga tu reino, Señor, porque todas las cosas son sujetadas a ti, pero todavía no. Un día se van a manifestar, oren así, dice el Señor, venga tu reino y luego hágase tu voluntad. No nada más hacer la voluntad, sí, por fuera, sino hacerla de adentro de mi corazón. Es como los que traen talentos, ¿la imaginas? Ay, va otra vez el picadillo, ay, cumple por traer el picadillo. No, ellos dicen, yo voy a traer el picadillo. Imagínense el hermano Nefi, ay, pues llévalo, pon a otra hermana que lo haga. No, vamos a llevar el picadillo. Y vienen hasta los dos agarrando la olla así. No, yo lo agarro, tú lo agarras. No, los dos, porque vamos a llevar el picadillo. Y no para que ustedes nadie comprase. Y no, ya me voy, no me gusta, yo tengo en la casa. No, se trata de convivir.
hágase, Señor, tu voluntad. Imagínense el hermano dice, Señor, hágase tu voluntad, que se venda todo. No se está quejando, Él lo está haciendo en obediencia, como todos los que sirven aquí. Vamos al hospital, pues ahí van 20 lonches, hombre, ahí llévalos. No, ahí van 20, hasta ahora por los lonches, hasta se sube sobre los lonches, Señor. Como Elías, y se dice que estos lonches cuando le den una mordida al lonche, Señor, que sientan la presencia, de que empiezan a orar hasta que una ni hora, no faltan los lonches, puntitos. No, hermano, si vieran el agua que yo hago, así, me queda riquísimo, hermano. Hasta me dicen, oye, hermano, lo queremos contratar. Pero lo hago con amor, ¿sí? Pero es pura agua, sí, pero con amor. Con amor, ahí está la comida, ahí está el pan de dulce que llevan las hermanas, ahí están los lonches, ahí están los vasos, hermano. ¡Gloria a Dios! Ayer me mandó un mensaje aprovechando el alcalde, ya de noche, como a las 10:30, bueno, para mí. Dijo, oigan, en el hospital nos vieron, me dice, oye, ¿no les gustaría, hermano Chon, que les pusiéramos uniforme a todos? Imagínate, todos bien uniformados ahí. Hasta, mire, nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, como dice la hermana. Pero los de afuera van a ver, cuando tú hagas la voluntad de Dios, tu familia va a ver, tu esposa va a ver, tu esposo va a ver, decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser así, yo quiero, todos los de afuera también miran, y hasta te dicen, oye, ¿no te podemos ayudar en esto? Sí, allá en Rincón del Cerro también ya quieren llevar regalitos, ¿verdad, hermano? Sí, hay gente que quiere servir, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Tenemos que orar, Señor, que se haga tú. Sí, su voluntad es eso, que se extienda el reino de Dios. Que Satanás, que ya fue condenado, que no tome control, aunque él es el príncipe de este mundo. Señor, que se haga tu voluntad, que empieces a orar, que mis hermanos vengan el domingo, el jueves, que podamos servir, empiezo a llorar, Señor, que se haga tu voluntad. No nada más yo, hacer tu voluntad. Y que venga tu reino, sino, Señor, que con un corazón yo pueda servir y presentarme enfrente y puedas compartir la palabra de Dios. Allí donde te mueves, allí donde trabajas, donde vas, a la oficina, a la empresa, al mercado. Señor, hágase tu voluntad, Señor. Si hay una palabra que voy a darla, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando nos quedamos, primero Hebreos 2, 5 y 8. Todo ha sido sujetado, todo ha sido empoderado, sí, para Cristo, pero todavía no, hasta que se manifieste el reino de Dios. Ya leímos el 8, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo, se me olvidó ponerle aquí el cronómetro. ¿Cuántos llevamos, hermano? 1 Corintios. ¿Cuántos llevamos? Gracias, hermano. Los otros 48 nos vamos, no sé. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, ¿lo tenemos ahí? Ya casi vamos acabando, ¿eh? 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, ¿lo tenemos ahí? ¿Cómo dice? Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿qué? Es lo que yo le decía. Pablo lo dice en Efesios, dice, todos se han empoderado, sí, para él, pero todavía no, hasta que se manifieste el reino. ¿Por qué? Porque es preciso que él venza a todos sus enemigos, que él los elimine, y de hecho la Biblia, ¿cómo dice el siguiente versículo, hermano? No lo iba a leer eso, pero mire lo que dice aquí. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? Es la que le llaman la Santa Muerte, que no es santa, es un enemigo de Dios, y va a ser lanzado, porque hay gente que dice, no, la Santa Muerte, ¿cuál santa? Es un enemigo de Dios, no es santa, no es consagrada a Dios, ¿sí? Ahí dice, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Entonces, la oración Padre Nuestro es un modelo de oración para que nosotros podamos realmente ver quiénes somos nosotros delante de Dios. Mire, yo puedo estar orando, pero en la oración se refleja todo lo que trae mi corazón, todo lo que hay en mi corazón. Porque mi lengua va a sacar lo que hay en mi corazón. Entonces, cuando yo venga y ore, si yo le hago una pregunta a usted, una pregunta, ¿cuál es su prioridad ahorita para usted? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Qué es lo que más le preocupa? Levante su mano, ¿alguien quiera participar? ¿Nadie? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, hermana? ¿A usted? ¿Qué más es lo que le preocupa a usted? Usted que está agarrando ahí, yo me imagino que le preocupa. ¿A usted qué le preocupa?
Sí, a todos nos preocupa algo. Bueno, eso que a nosotros nos preocupa, no digo que no lo presentemos, pero eso que nos preocupa, ¿sí? Eso que anhelamos es lo primero que lo vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que yo le tengo que presentar a Dios, Señor? Primero es, Padre nuestro, ¿sí? Es santificar su nombre. Antes de que le pida yo el pan, antes que yo le presente, que le pida el pan, que no lo vamos a ver ahora, antes que yo le pida el pan, yo le tengo que venir a él a que venga a su reino, a que se haga su voluntad. ¿Sí me voy explicando? Entonces, la oración del Padre Nuestro es revelar lo que hay en mi corazón. Entonces, cuando yo vengo, no recibo porque no pido, y cuando pido, pido mal. Estoy pidiendo para mis propios deleites. Entonces no le voy a pedir algo que yo quiera y anhele. Sí, pero primero, ¿qué le va a pedir? Exactamente, hermano. Antes de que usted le pida cualquier cosa, me voy a casar con esta jovencita, y me voy a casar con este muchachito, y me voy a casar, y me voy a cambiar. Primero yo tengo que pedirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, que yo pueda hacer las cosas, Señor, pero realmente con un corazón en obediencia, y que los de afuera también. Es por toda la tierra, Señor, que se arrepientan, que vengan, hermano. Hay que orar, hay que ayunar. Dice la palabra que David lloraba y decía, Señor, y derramaba su corazón para que todos vinieran y obedecieran al Padre. Así debe ser nuestra oración. Oye, mi hijo se pierde, mi hija, mi esposo, mi esposa no quiere leer la Biblia, ahí está, no quiere leer, nomás está afanada y afanada. Señor, ponle en su deseo, en su corazón, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, sobre esta mujer, sobre este hombre. Pero lo primero es, no me dice que me lo corro y le pongo una demanda que no entre, que sí, que el otro. No, Señor, y que caiga fuego del cielo y lo consuma. Señor, te lo llevas o te lo mando. No, Señor, que se haga tu voluntad. Así en el cielo, ¿sí? Sabemos que estaba en Félix Gómez, que llegaba y pedía dinero, y si no le daba, le pegaba el carro. O me da o le pego, ¿sí? Señor, o lo cambias o te lo llevas. Amados, yo lo ruego como a extranjeros y peregrinos, que sostengáis ¿de qué? Que sostengáis de los deseos carnales que batallan contra qué. Entonces yo tengo deseos, y son carnales. Y esos deseos carnales batallan contra qué. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo. Eso dice Efesios, ¿sí se acuerdan? En Efesios, que nosotros éramos hijos de ira, hijos del diablo, y hacíamos lo que el padre, el diablo, quería que nosotros hiciéramos. Entonces, cuando yo hago lo que yo quiero, yo estoy haciendo lo que el diablo quiere. Cuando yo me mando solo, el diablo no tiene nada que hacer en mi vida, porque esa es la voluntad del diablo, que yo haga lo que yo quiero. Y yo no quiero hacer lo que yo quiero. Dios lo que quiere que yo haga es que haga lo que Él quiere que yo haga. ¿Se me voy explicando? Parece como un trabalenguas, pero no es. Yo tengo que hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces Pedro dice que hay deseos, pero ahora, hermano, ya esos deseos carnales ya no me ganan tan fácil. No sé si le ha pasado a usted que se empiezan a pelear con nuestra alma. Y esos deseos dicen, hombre, ahora sí le voy a dar un guamazo a aquel, no. Ahora sí le voy a pegar a aquel. Ahora sí le voy a pegar a esta. Antes siempre le pegaba, ya la tengo acostumbrada, ¿no? Ahora esos deseos carnales dicen, no, yo ya no voy a hacer eso. Ahora tú tienes un deseo, voy a leer la Biblia, voy a congregarme, voy a buscar a Dios, voy a buscar la guía del Padre. Y dice Pedro, entonces debemos orar para que la preeminencia de su voluntad, en ese momento, antes del pan, sea transformada en mi vida y yo pueda dirigirme a Él y pueda hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dicen gloria a Dios, estoy entendiendo ahora. ¿Cómo dice Efesios 2? Entonces hay una lucha, hermano, hay una lucha entre mis deseos, ¿eh? Alguien dirá, ¿qué hora se va a acabar? Ya me quiero ir a comer, no sé. Hay un deseo, la carne, quiere comer la carne. Si quiere pan, coca, pan, todo, no. Entonces, hay que ver, mire, ¿sí? No, la carne, ahí está, mire, el agua. Efesios 2, 1 al 3, Efesios 2, gracias. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Así estábamos nosotros, estábamos muertos, hermano. Totalmente muertos. Es como cuando alguien va a un funeral, ¿sí? Y está ahí la persona que está en el ataúd y usted le dice, ya vine a visitarte. No, él está muerto. Esa es la misma palabra para nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hacíamos lo que queríamos. No hacíamos la voluntad del Padre, hacíamos la voluntad de ¿quién? Del diablo. Miren lo que dice el versículo 2.
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe del aire. ¿Quién es el príncipe del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Yo no quiero hacer la voluntad del Padre, yo estoy en desobediencia, soy un hijo del diablo. ¿Sí? Nomás hay dos tipos de hijos en la escritura, hijos del diablo y hijos de Dios. Hay gente que dice, no, yo también soy un hijo de Dios. No, dice la palabra, a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, hágase tu voluntad. O sea, que vengan ellos, se arrepientan y el Señor los acepte como sus hijos y que hagan la voluntad del Padre. Versículo 3, ¿cómo dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, es lo que dice Pablo. Hay una batalla de los deseos carnales contra el alma, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, el padre de ira, Satanás, lo mismo que los demás. Entonces yo hacía la voluntad de mi carne, yo hacía la voluntad de mi carne. Yo no puedo ser ya tan carnal, pero cuando viene la carne y mis pensamientos y esa naturaleza vieja que está dentro de mí, que está aplacada por el Espíritu Santo, esa naturaleza quiere salir, ya no es tan fácil que haga lo que quiera, porque ya no consiento esa carne. ¿Sí me voy explicando? Pero antes de que yo no era cristiano, ¿qué hacíamos nosotros? Nos enojábamos y corríamos al alcohol. Nos enojábamos con la esposa, te ibas al otro cuarto, te ibas fuera de la casa. ¿Sí? No, hombre, que se vaya esta mujer, y empezabas todo a hacer cosas que no debías de hacer. ¿Sí? Tenías tu mujer y tu esposa, mirabas a otra mujer y se iban atrás de esa mujer. Un hombre que iba atrás de ese hombre, dependiendo. ¿Sí? No. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ahora nosotros ya no consentimos esa carne. Ahora nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, le dije hace un momento, Noé obedeció a Dios, hizo su voluntad. Sansón debía hacer la voluntad de Dios, sí, pero andaba de fiesta en fiesta y de baile en baile, con su pelo largo, y al final se lo mocharon su pelito, le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque esa no era la voluntad de Dios. No andes ahí, Sansoncito, salte de ahí, por favor. Entonces, Sansón se equivoca, ¿sí? Y es claro que ahora podemos entender que la voluntad de Dios ha sido revelada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra en Nehemías capítulo 8. Miren lo que dice Nehemías, por este termino. Nehemías, se lo tenemos por ahí. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías, sí, es Nehemías 8. Voy a leer esto y con esto terminamos. Nehemías 8, versículo 6, dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, Esdras manda a llamar a todos los manda a llamar, y él empieza a leer la palabra y todos empiezan, hermano, a llorar al leer la palabra, al poder ellos entender la voluntad de Dios. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, versículo 9, y escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. O sea, todos estaban llorando y tristes porque la palabra los estaba confrontando con su pecado. O sea, la palabra de Dios. Ellos sabían que no estaban haciendo la voluntad de Dios, y cuando oían la palabra, ellos empezaron a llorar. Le estamos fallando al Padre, no estamos haciendo la voluntad de Él, y empezaban a llorar, se ponían tristes, y eso es lo que Cristo dice en el Padre Nuestro: oren así, hágase tu voluntad. Esto es motivo para que nosotros nos entristezcamos, lloremos delante del Señor en llanto. Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía, ayúdame. Señor, tengo muchos deseos de hacer esto, batallo con mi alma, con el deseo carnal, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor, hágase tu voluntad, así en el cielo, en mi corazón. Tú miras mi corazón, Señor, ayúdame, Señor, soy pervertido, soy corrupto, pero tengo el Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a seguir adelante, hágase tu voluntad, así en el cielo, Señor, como en la tierra. Todos lloraban, y dice el versículo 10, versículo 11, dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, callad, pues es día santo y no os entristezcáis. Es como si ahorita este es el día que hizo el Señor, y yo les digo, hermanos, hacer la voluntad de Dios
de repente empiezan a llorar ustedes. No lloren. ¿Pero por qué lloran, hermano? Es que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros venimos delante de Dios y oramos al Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer la voluntad del Señor. Ahora sí, Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo cual dijimos 10. Muy bien. Mateo 6, 10. Lo voy a leer desde el 7. Orando no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Pero ¿para qué le pido? Usted ya sabe lo que le voy a pedir. No, hay cosas que yo tengo que venir y pedir, que voy a recibir a través de la oración. Yo no recibo porque no pido. Usted ore a Dios, pero ya sabe cómo orar. Padre, esa es la primera invocación. Padre. Uno va a venir a usted y decir otro nombre. No, Padre. El Padre va a estar atento. Padre, esa oración es empezar a confesar, santificado sea tu nombre. Y luego dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu qué, como en el cielo, así también en la tierra. Dice la palabra realmente que Nehemías, cuando él hablaba, todos estaban llorando. Pero ¿por qué? Porque nuestra verdadera felicidad radica en eso. No importa lo que estemos pasando, sino nuestra verdadera felicidad radica en que hagamos la voluntad de Dios. ¿Podemos estar tristes? Sí, pero eso va a producir para nosotros salvación y vida eterna. Entonces yo vengo delante de él y digo, Señor, hágase tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Esto que estoy pasando quizás no me agrada, pero yo sé que tú vas a cumplir un propósito para mi vida. Amén y amén. Entonces hemos terminado el versículo 10 y dejar que Él gobierne nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el alfa, Él es el omega, Él es principio, Él es fin, y que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Vamos a orar. Padre, incline su rostro allá donde está, si me ayuda, por favor. Incline su rostro y oramos al Padre. Padre, hoy hemos aprendido a que debemos de hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Tu voluntad es vuestra santificación. Señor, que podamos hacer tu voluntad en obediencia y no en desobediencia, Señor. Tú nos das consejos a través de tu palabra, nos das principios, nos das un marco de referencia para tomar las mejores decisiones, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, para que sea tu voluntad la preeminencia antes de pedir el pan. Señor, primero tengo que santificar tu nombre, primero tengo que orar que venga tu reino, primero tengo que orar que se haga tu voluntad antes de pedirte el pan, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, para poder entender y no alejarnos de la voluntad tuya, Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Dios. Que busquemos la voluntad a través de tu palabra, no a través de un hombre. Que busquemos tu voluntad a través de tu voluntad revelada, a través de la Escritura. Tu voluntad es clara, Señor. Eva desobedeció, Adán, por consiguiente, también desobedeció, pudiendo Dios tener un reino, Señor, contigo. Pero después se levantó el segundo Adán, Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Al cielo la gloria y toda la honra. Esto no es religión, esto es una relación con Dios. El Padre nuestro es relacionarnos con Dios, es venir delante del Padre. Él nos va a escuchar. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu corazón no conoce. Señor, antes de cualquier otra cosa y de presentarte a ti lo que yo anhelo, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero, de hecho, hacer tu voluntad en mi vida, que me ayudes a hacer lo que tú quieres, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, porque un día me rescataste, un día estaba perdido en tribulaciones, angustias, estaba en tristeza, estaba gobernado por Satanás, estaba gobernado por la tristeza, estaba gobernado por el príncipe de este mundo, haciendo lo que yo quería. Señor, deprimido, en tristeza, en angustia, en alcoholismo, en adicciones, pero, Señor, un día no me sacaste de esas tinieblas, un día me sacaste de la oscuridad, Señor, y yo oro para que tú gobiernes mi vida, y no más mi vida, sino la de mi familia, y de aquellos, Señor, que están sobre esta tierra, de aquellos sobre los cuales, Señor, tú me has permitido pastorear. Señor, tú eres el alfa y el omega.
Tú eres principio y fin. ¿Por qué no le decimos, si se pone de pie, por favor, que pueda, y le decimos, el alfa y la omega. Sí, gracias, Padre. Te adoramos. Adórale. Adórale. Adórale, te doy el pan. Dígale, adórale, dígale eso. Solamente dice la gloria. Ayúdame para observar. Porque no le dicen esta tarde. Eso es. Coração disposto. Aleluya, Señor. Dice Pablo, por diligencia, cuando es, porque los días son malos. Esa es la palabra para entender la voluntad del Señor. Porque no hace este canto como una oración, y la oración le dice, eso es. Sí, Dios.